Arranco, José Ramón. Adelante, 3, 2, 1. En el aire. Vamos. Bueno, amigos de Polizón y Náufrago, nuevo vídeo. Un invitado al que no le he dicho a él hace meses, pero realmente yo creo que hace años me apetecía mucho entrevistar. Y hoy me he animado y generosamente pues me ha concedido que podamos estar hoy por la tarde hablando con él de temas que nos gustan, de filosofía. Paso directamente, él es José Ramón Aillón, es un grandísimo divulgador de temas de filosofía. Ha escrito, he ido apuntando libros, pero yo creo que más de 40 títulos tiene en su haber. Fundamentalmente versa en torno a la filosofía, la ética, tanto desde un punto de vista teórico como desde un punto de vista de ejemplaridad. Es decir, muestra casos concretos, muchas veces se acerca a la vida de distintas personas pues, que han tenido un comportamiento ejemplar. Entonces, bienvenido, José Ramón, a Polizón y Náufrago. Buenas tardes, Rafa. Muchas gracias por la invitación. Dices que has tenido la suerte de que te haya concedido yo. O sea, de eso nada. De eso nada, porque lo vamos a pasar muy bien y porque somos viejos amigos. Sí. Además, fíjate, tengo dedicado tuyo un libro que es una maravilla, que se llama Filosofía Mínima, y lo tengo dedicado, lo veo aquí, de 2004. Y yo estaba en Jaca entonces y yo no me acuerdo, yo creo que me pedí una escapada a Pamplona para poder hablar contigo y me pudimos comer juntos. Y luego tengo más libros por aquí, bueno, te hago una pequeña presentación, nacido en Cantabria hace muchos años, X. Y bueno, antes, como estamos en una época juvenilista, antiguamente la edad era un timbre de gloria, pero ahora pasamos un poco de puntillas. Licenciado en Filosofía. No. Rafa, yo soy de la cosecha. Soy de la cosecha del 55, que es una buena cosecha. Buena bodega. Licenciado en Filosofía por la Universidad de Oviedo, ha sido profesor durante muchos años de educación secundaria, durante muchos años también en dos universidades, en concreto en la de Montevideo y en la de Navarra actualmente. Y eres conferenciante porque has estado pues, por muchas partes impartiendo conferencias, docencias, formando a gente, formando formadores, bueno. En tu haber, ya digo, hay muchísimos libros, el que he comentado, Filosofía Mínima, que a mí me parece una joyita, o sea, la verdad es que es muy claro, la capacidad divulgativa es enorme y aquí tengo unos cuantos títulos, pero es que son, ya digo, muchísimos, ¿no? El más antiguo que tengo aquí es En torno al hombre, del año 92, y luego van apareciendo, ese es el más antiguo, y el más reciente que tengo yo anotado es El mundo de las ideologías, del 19, antes de la pandemia, antes de que viniera aquí el apocalipsis. Y luego hay muchos títulos de filosofía, ética e historia de la filosofía, vinculados fundamentalmente a la formación del bachillerato. Desfile de modelos del año 98, Luces en la caverna del 2001, Dios y los náufragos del 2002. Hay más por medio, pero voy saltando porque 10 claves de la educación del 5, Querido Bruto, que es una novela, del 8, Mitología moderna del 8 también, 10 ateos cambian de autobús, que lo he buscado y no sé dónde lo tengo metido, pero es del 9, también, Tal vez soñar, del 9 también, El eclipse de Dios, Viejos náufragos y nuevos ateos, este va con el nombre del canal, Polizón y Náufrago, del 2012, Los pilares de Europa, Historia y filosofía en Occidente, 2013, Sophie School contra Hitler, del caso de Sophie School, en 2016, El hombre que fue Chesterton, que gracias a este libro me animé yo a leer a Chesterton, porque yo tenía prejuicio, porque en ámbitos, sobre todo de católicos y de pensamiento católico, era como recurrente y me parecía, no sé, me parecía una especie de beatería siempre con Chesterton. Y solo por esa resistencia no lo leía, hasta que me leí tu libro y ya di el paso a disfrutar de Chesterton, porque es verdad que disfruto un montón. Pero tú rompiste, yo voy con mis prejuicios también, no estoy más allá del bien y del mal, que diría Nietzsche. Y Eti en los barracones del 18 y, como hemos dicho, del 19, El mundo de las ideologías. Entonces, realmente vamos a hablar, no vamos a detenernos en un libro en particular, sino vamos a hablar de todo en general y de lo que tú quieras en concreto. Y, bueno, por cierto, bueno, aquí tengo algunos libros para mostrar, Ética razonada, tengo uno que a mí me encantó, les encantó a mis hijas, lo recomiendo a cualquiera, que es una novela, Vivos Vivaldi, que yo creo que es un poco el buque insignia tuyo, me da la sensación, por lo menos en novela, en ensayo.
y es un libro que va tocando todas las teclas es una educación sentimental, digamos, va tocando todas las teclas del espíritu y de una manera magistral. Da caricias cuando tiene que darlas, golpea cuando no te lo esperas, pero muy bien, literariamente. Luego, tuvo derivadas, tengo aquí algunos, Diario de Paula y otros, pero bueno, vamos al lío. Entonces, voy a empezar con la Edad Media, porque tú que te gusta y además eres un entendido en historia también, a menudo se nos presenta la Edad Media, si tenemos que hacer un esquema, la Edad Media es una época de ignorancia, una época, digamos, en que filosóficamente hablando, digamos, es una teología alejada del conocimiento de la verdad, básicamente plana, es decir, que no hay discrepancias, hay una especie de consonancia, de homogeneidad a lo largo de la Edad Media, nos pulimos 1000 años de pensamiento, aparece San Agustín, que realmente está a las puertas de la Edad Media, pero bueno, podemos entender que es medieval ya, y aparece Santo Tomás, y parece que no ha habido nada más, y que además hablan de religión que no va con el hombre de hoy, ¿no? Ni con la filosofía. Es decir, esto ha sido superado a partir de la Ilustración, digamos que ha sido superado. Por tanto, muchas guías, muchos manuales de filosofía, no sé, estoy dando gritos porque suelo dar gritos al ordenador, pero ahora que tengo un micrófono no sé si estoy hablando muy alto. Bueno, pues muchos manuales y guías de filosofía y tal dan el salto desde el estoicismo, desde Aristóteles o desde la Edad Antigua, ¿no? Pegan el salto a Descartes. Y la Edad Media, si acaso, nombran que hubo algo, Santo Tomás o Kant pueden nombrar, o no así. Pero la Edad Media parece una época prescindible, ¿no? ¿Qué opinión te merece a ti esto? ¿Y por qué? Justifícala. Ahí está el tema. Pues, Rafa, lo que tú dices, yo creo que es lo que piensa la mayor parte de la gente, pero eso es debido a quizá una educación mediocre, cuando no directamente tergiversada o manipulada. A la Edad Media yo te diría, con un argumento muy fuerte, que es justo lo contrario a lo que tú me estás contando o a lo que piensa mucha gente. Es decir, niego la premisa mayor. La Edad Media fue una edad brutal, oscura, salvaje. Yo vivo en Burgos. Burgos es una ciudad con una catedral famosísima, donde ahora mismo estamos celebrando el 800 aniversario del inicio de su construcción. Si tú ves la catedral de Burgos, tanto por fuera como por dentro, y quien dice la catedral de Burgos, cualquier otra catedral, románica, gótica, pues lo primero que te das cuenta es que, a ver, esto es una construcción impresionante. Aquí había un sentido de la estética, aquí había unos conocimientos arquitectónicos, aquí se sabía matemáticas, geometría, urbanismo. Entonces, ¿quién ha hecho esto? O sea, para hacer esto hay que saber mucho. O sea, si tú comparas la Catedral de Burgos con cualquier templo griego, pues con el Partenón, por ejemplo, las soluciones arquitectónicas que tiene esta catedral son muchísimo más complicadas, entre otras cosas porque ya no es una arquitectura arquitrabada, sino que son arcos y entonces con los arcos puedes conseguir alturas enormes, vanos enormes, separación entre las columnas. Pero es que además, como objeto artístico, tú dices, esto es arquitectura, sí, pero es arquitectura que está absolutamente imbricada con la escultura, con todo tipo de imaginería, con la pintura. Solo con los fondos pictóricos que tienes en muchas catedrales podrías hacer unos museos de pintura espectaculares. Tienes música, tienes orfebrería, tienes rejería, tienes bibliotecas, tienes escuelas, porque eso es lo que han sido las catedrales durante siglos. Entonces, digo, bueno, ¿esto lo pueden hacer personas brutales y salvajes? Entonces aquí esto es un contrasentido, ¿no? Luego resulta que poco después del tiempo de las catedrales se inventa la universidad. La universidad es un invento del siglo XIII, en realidad no es del siglo XIII, en realidad la primera es Bolonia. Bolonia es de muy finales del siglo XI, es de 1088.
Claro, una universidad es la forma superior de convivencia culta. La universidad no la inventan ni los griegos, o sea, ni el siglo de Pericles, ni los romanos, ni la época de Séneca o Cicerón, no, la inventan unos cristianos católicos en el siglo XI, en concreto un papa y una princesa cristiana, que es la que manda en Bolonia. O sea, estamos con el feminismo y no sé qué, las mujeres siempre relegadas. Oiga, la universidad, la primera universidad del mundo la monta una mujer, la princesa Matilde. Bien, esto dicho como muy de pasada. Las universidades tienen, si no se hubieran inventado las universidades, pues tú y yo no estaríamos aquí, porque tampoco hubiéramos pasado por la universidad. No te digo yo que íbamos a estar en la Edad de Piedra, no íbamos a estar en Atapuerca, no, pero te aseguro que el primer mundo no iba a ser como lo que es, no lo conoceríamos no lo reconoceríamos como lo que es. La Edad Media ha hecho algo que no lo ha hecho casi nadie, que es cuando una civilización se hunde, ahí se queda hundida y se produce una especie de agujero negro impresionante. Todas las grandes civilizaciones que se han hundido, ahí se han quedado. Lo único que saber de ellas son por los libros de texto. Ahí están los asirios o los mesopotámicos o los cartagineses. En cambio, cuando se hunde Roma, que a su vez había heredado y había conservado perfectamente todo el legado griego, pues cuando Roma se hunde, resulta que los medievales conservan perfectamente el derecho romano, la lengua romana, el sentido de la administración territorial, la arquitectura, conservan muchas cosas. Entonces, hasta el punto de que nosotros ahora mismo somos grecorromanos y fundan una civilización nueva que se llama Occidente, que es como la simbiosis perfecta entre Roma, Grecia y lo que aporta el cristianismo. Eso, como digo, es una cosa súper rara en la historia. Un dato más para no aburrirte ya, un dato más que la gente habitualmente no sabe, y es que ¿quién acabó con la esclavitud antigua? Casi todos los imperios antiguos han sido esclavistas. O sea, Roma, con todo lo que admiremos a Roma, fue profundamente esclavista. Grecia, con todo lo que admiremos a Grecia, cuna de la filosofía, de la democracia, profundamente esclavista. Curiosamente, la esclavitud antigua, porque luego otra vez se resucita en la modernidad con América y África y tal, pero la esclavitud antigua, ¿quién termina con ella? La Edad Media. ¿Ah, sí? ¿Y cuándo? Claro, el problema es que la gente no lo sabe porque no es a raíz de un decreto, no es un decreto pontificio, un decreto de Carlomagno, no es a raíz de una guerra una revolución entre esclavos y libres, pues ganan los esclavos y entonces no, simplemente es un proceso larguísimo de muchos siglos, que al principio en el siglo V, cuando se hunde el Imperio Romano, pues un porcentaje elevadísimo de la población era esclava. Y al final, cuando empieza el Renacimiento y 10 siglos más tarde, pues no había ni un esclavo, habían ido pasando primero de esclavos a siervos de la gleba y al final todos son pequeños propietarios rurales. Entonces, ¿quién consigue eso? La cristianización de las costumbres, entre otras cosas porque los señores feudales eran cristianos y poco a poco iban dándoles, entre otras cosas porque muchos de los obispos eran señores feudales. Entonces iban cristianizando poco a poco y les iban concediendo cada vez más libertad. Bien, no te digo más, pero hay que leer a los grandes medievalistas. Por ejemplo, yo soy muy forofo de los medievalistas franceses. Estoy pensando en Jacques Le Goff, que además no era cristiano en absoluto, pero tiene unos libros sobre la Edad Media donde te explica esto que yo te lo estoy resumiendo. O lo que te cuenta Regine Pernoud, en un libro titulado precisamente ¿Qué es la Edad Media? Que además, por cierto, te puedo enviar un resumen que hice porque ahora mismo es difícil encontrarlo. Te envío un resumen, una reseña amplia que hice para Nueva Revista y con todo esto que te estoy contando, pero muy bien explicado por Regine Pernoud. Regine Pernoud es la autora de la famosísima biografía de Leonor de Aquitania. Leonor de Aquitania es la mujer de Enrique II Plantagenet y por lo tanto es la madre de Juan Sin Tierra, de Ricardo Corazón de León, también de Leonor de Castilla, la que se casa con Alfonso VIII, el rey de las Navas de Tolosa. Bueno, es madre de 8 reyes. Entonces, la biografía de Leonor de Aquitania es espectacular.
por cierto, es la protagonista de la película León en invierno, Peter Ustinov y Katharine Hepburn. Esa película es obligada, hay que verla. Te iba a citar uno también que tengo varios libros de él y ya no me acuerdo del nombre. Ya lo buscaré, que cuando me has dicho medievalistas franceses, precisamente tengo uno que tengo varios de él, a colación de que da mucha publicidad a Gregorio Nuri. Remy Grave, pero es que no me acuerdo ahora, no es así. Sí, Remy Brage. Grage. Claro, Sí, Grave. Sí. Lo que pasa pues es hace que tengo varios libros de él, sí. Lo que pasa es que Remy bueno, Brage... Sí, Remy Brage es más difícil que estos que yo te he citado. Es menos es alta divulgación. Yo a veces consigo seguirle a duras penas. Y le está traduciendo y publicando ediciones Encuentro. Pues es que, por ejemplo, ahí sí que se ve la pluralidad, por ejemplo, habla de la pluralidad de pensamientos. Jan Sevilla, que este es divulgador también de temas históricos y tal, periodista francés también, por ejemplo, también habla, ¿no?, de la pluralidad, que se presenta la Edad Media como una época homogénea y tal, y realmente hay un montón de corrientes que se van enfrentándose. El propio Tomás de Aquino, en la Suma, va poniendo distintas posiciones, distintas respuestas, ¿no? O sea, él mismo, digamos, polemiza con las posiciones que él plantea. A esto se puede responder o sea, quiero decir, toda la lógica escolástica está continuamente enfrentándose a, digamos, a objeciones que pueden tener los distintos planteamientos. Es decir, no es efectivamente un pensamiento lineal, plano, ¿no?, sin alternativa, dogmático, en el sentido de excluir cualquier disidencia. El otro día un alumno me dijo, bueno, un chico que asistió a una charla que di, me preguntó qué le podía recomendar sobre filosofía medieval. Y le dije, mira, lo mejor que puedes leer es un libro de Etienne Gilson, que está publicado en España por Gredos hace ya muchos años y se llama directamente Historia de la Filosofía Medieval. Es un buen tomo y es una maravilla. Yo cuando lo leí, porque tuve que leerlo en la carrera, en segundo de carrera, yo creo que en la historia de la filosofía que teníamos, a mí me dejó maravillado ese libro. Y solo es historia de la filosofía medieval. Entonces, nadie tiene que decirme a mí si estos señores pensaban o no pensaban, si pensaban mucho o pensaban poco. Y luego, otra cosa de la que no hemos hablado, porque está el término una edad oscura, salvaje, brutal, las guerras y tal. Digo, bien, de acuerdo. Ahora, creo que ningún siglo puede dar lecciones de limpieza y a otros siglos. Desde luego el siglo XX no puede dar lecciones de pacifismo a ningún siglo anterior, porque nosotros hemos protagonizado las guerras mundiales y solo con eso ya cualquier otra cosa que veamos a lo largo de la historia ya se queda pequeñísima. Pero es que además los medievales, digamos que tuvieron que estar guerreando durante... La Edad Media son 10 siglos, ojo, o sea, es una época amplísima. Cuando se te hunde un imperio como el romano y toda la sociedad se barbariza porque empiezan a entrar precisamente los bárbaros, los germanos, que eran tribus muy belicosas, entonces eso es una sociedad patas arriba. Entonces consiguen más o menos organizarse en los diferentes reinos, los visigodos en España, los francos en Francia, los ostrogodos en Italia, los anglos y los sajones en Inglaterra, o sea, los burgundios en lo que sería Bélgica. Bien, hay media docena de reinos, no muchos más, pero y cuando se están organizando, en medio de todo ese caos del hundimiento de Roma, pues resulta que aparecen los vikingos por el norte y empiezan a hacer unas racias y a darte caña y se te meten hasta la cocina. Y aparecen los magiares también por el noreste, y entonces a darte caña. Y luego ya para acabar de complicar las cosas aparece el Islam, que nace con Mahoma y entonces te atenazan por Constantinopla porque están ahí asediando Constantinopla y por España, porque han atravesado España y menos mal que Carlos Martel los frena en Poitiers. Pero la situación de Europa, esa media docena de reinos que ya son cristianos, porque los germanos con muy buen olfato han dicho, bueno, nosotros nos gustaría ser romanos, porque admiraban a Roma, entonces, pero esto se ha hundido. Y entonces, pero ¿qué podemos hacer para ser romanos? Nos bautizamos, somos cristianos, porque era la religión ya oficial del imperio. Entonces, estos reinos germanos, la supervivencia de esta gente es un milagro.
histórico, porque tenían que haber sido comidos por el Islam, por los magiares y por los vikingos. Entonces, así están 5 siglos. Entonces, estos señores, en lugar de acusarles a la ligera de que eran una banda de salvajes, y de no, 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 son los que han resistido, porque si no, ahora mismo nosotros no seríamos europeos, porque Europa no existiría, seríamos, vaya usted a saber lo que seríamos, ¿no? Una provincia de Asia o una provincia del Islam. Entonces, resistieron y solo cuando consiguieron pacificar en toda la... Solo en ese momento los monasterios salen a flote porque fueron como una especie de submarinos, una flotilla de submarinos que estaban ahí conservando y copiando a toda la sabiduría antigua. Lo de la flotilla de submarinos lo dice Chesterton, es una imagen, una metáfora preciosa. Entonces salieron enarbolando otra vez las grandes ideas clásicas junto con el cristianismo y entonces crean las grandes escuelas monacales, catedralicias y las universidades. Entonces son otros del 5 al 10 es la Edad Media realmente oscura y guerrera. Y del 10 al 15 pues todo se va pacificando y es la época no solo de las universidades y de los grandes intelectuales que tú has citado, sino también la época de la gran literatura medieval, porque ahí está, por ejemplo, toda la poesía provenzal, los poetas cortés, el amor cortés, que tanto influiría después en el Renacimiento español. Y no sé, yo el otro día estaba leyendo a Jorge Manrique, que Jorge Manrique está a caballo entre el Renacimiento a caballo entre la Edad Media y el Renacimiento, ¿no? Entonces digo, este señor pues tiene que estar guerreando porque es lo que se llevaba, pero qué alma, qué espíritu más fino, ¿no? O sea, ¿cómo es posible escribir estas coplas? O estoy leyendo fuerza la del idioma Celestina. español, ¿no? Que sea inteligible perfectamente. ¿Qué fuerza el idioma español? Que es un autor, ¿no? Que tiene medio milenio y que nos es inteligible perfectamente. No tenemos dificultad en seguirlo. Bueno, pero es que inteligible perfectamente, si quieres, ya, si me apuras, es Mio Cid, ¿no? Que Mio Cid, pues en el siglo XI-XII, lo entiendes muy bien y ya si lo lees en una edición adaptada, pues maravillosamente. Y tú dices, ¿qué fuerza tiene el idioma español? Efectivamente, qué fuerza, qué versatilidad, qué maravilla de idioma. Bien, pues... Te voy a Bueno, plantear un tema medieval. Te voy a plantear, José Ramón. Dante es plenamente medieval, aunque ya es el último tramo de la Edad Media. Y Dante, bueno, ¿quiénes son los mejores poetas del mundo? Pues a lo mejor Dante resulta que es el número 1, ¿eh? Ojo. Entonces es un hombre medieval. Bien, más cosas. Te planteo, vamos a dar un salto de la Edad Media a la actual. Curiosamente hay ciertos temas, ciertos planteamientos medievales que, por ejemplo, ahora me estoy releyendo un libro que me leí hace unos años de Julián Marías, que es La Introducción a la Filosofía, que creo que es del año 40 y tantos, de mediados de la década de los 40. Él explica cómo hay, digamos, cuestiones que la filosofía, problemas filosóficos que quizá nunca van a estar resueltos del todo, van a estar siempre sujetos a revisión. Porque el problema de la muerte, el problema del fin del hombre, son temas inagotables. Pero dice que hay ciertas cuestiones que, aunque no resueltas, digamos que han dejado de ser problemáticas para el hombre en un momento determinado. O sea, hay cuestiones que inquietan al hombre y no por estar resueltas se soslayan, sino que simplemente han dejado de interesar. Una de esas cosas que estamos hablando, ya digo, de la década de los 40, causa evoluciona, dice que es el problema de los universales, lo pone como ejemplo en la Edad Media. Dice, pues en la Edad Media hay un debate muy acalorado, ¿no? En las universidades, ahí surge el nominalismo, por ejemplo, las posiciones realistas, nominalistas y tal, sobre el problema de si existen los universales, es decir, los géneros y las especies como tal o no, y hay un debate ahí. Efectivamente, por ejemplo, es una cuestión medieval, ¿no? Que se suscita muchas veces en torno a cuestiones religiosas o no, pero bueno, en la Edad Media es uno de los problemas de las cosas que inquietan, la cuestión religiosa. Pero ¿no te resulta llamativo, José Ramón, que, por ejemplo, la cuestión de los universales vuelva a cobrar actualidad en el siglo XXI a cuenta, por ejemplo, de la ideología de género? Es decir, si hay géneros o no hay géneros. Si hay género sexual realmente definido o es una construcción histórica en la cual cada uno, digamos, es simplemente una palabra, ¿no? Que decían, que hubiera dicho un nominalista, ¿no? Una voz, pero que no tiene consistencia contra la realidad. ¿No te resulta llamativo, por ejemplo, que cobre actualidad un tema medieval que parecía aparcado, por ejemplo, a mediados del siglo XX?
parecía un tema superado y que no suscitaba interés, ¿no? No se Bueno, plantea en términos medievales, pero realmente está ahí, ¿no? O me lo parece a no mí, me, igual resu- yo estoy un poco alucinado. no, no me resulta llamativo en absoluto porque lo que significa esta resurrección de ese viejo problema es que ese viejo problema no era un problema inventado por los medievales, o sea, no era un problema artificial. No se lo estaban sacando de la manga, no era una elucubración, sino que era un problema que afectaba a la realidad. O sea, es que en la realidad están los géneros, en la realidad están los universales. Pero si quieres me voy mucho más atrás y digo, ese problema ya se lo planteaba Aristóteles cuando habla de las formas. O sea, la materia es algo caótico, indeterminado, sin forma, amorfo, pero que para que la materia sea reconocible y para que tú puedas distinguir entre diferentes objetos, entre diferentes especies, tiene que estar formateada de diferente forma. Esas son las formas, precisamente. Ahora, gracias al lenguaje de los ordenadores, al lenguaje informático, pues entendemos muy bien. Antes teníamos que recurrir a palabras tan bonitas y tan poéticas como alma, ¿verdad? Pero ahora yo creo que es más fácil entender lo que pueda ser el alma cuando uno dice, es que esto es un programa intelectual, claro, o sea, profundamente intelectual, o sea, es un diseño intelectual que usted ha introducido en la materia. Y entonces, claro, como ya sabemos lo que son los ordenadores y como sabemos los programas que manejan las grandes máquinas o los robots o los coches o lo que quieras, pues eso ya lo entendemos mejor. Entonces, la forma es lo que tú aplicas a un montón de diferentes entes materiales, como si tienes un molde para... La forma es un molde. Entonces ese molde lo aplicas a un universo, a una pluralidad de seres, pero todos tienen la misma forma. Por eso puedes hablar y decir, todos son conejos. Y si son conejos, no son jirafas. Y si son jirafas, no son tiburones. Entonces, claro que los géneros existen en la realidad. No te digo más porque esta es una discusión también muy difícil. Y entonces, eh, bueno, esto no tiene por qué Bueno, interesar a... qué amplio recorrido, Claro, es súper difícil. sí. Bueno, yo te voy planteando cuestiones, José Ramón, aquí. Bueno, pero más o menos, yo creo que es más o menos así como te he dicho, ¿no? Creo yo. No sé si te he convencido, si ibas por ahí. Bueno, yo sí, lo que planteo es que realmente un debate medieval, el tema de la cuestión Claro. de los universales, recobra actualidad ahora a colación de la ideología de género. Bueno, Que ya, si existen correcto. los géneros sexuales, qué número de géneros, si es una construcción histórica o si hay una naturaleza de las cosas o no hay una naturaleza de las cosas. Al final, quiero decir que Kant hace su giro copernicano y la subjetividad cobra, digamos, un peso grande en cuanto a la posición del sujeto, pero que realmente en la Edad Media ya subyace todas las cuestiones que va a plantear la modernidad también, ¿no? Y ya están ahí latentes, digamos. Sin necesidad de que hubiera, o sea, no está Kant, que es un genio de la filosofía, no cabe duda, ¿no? Pero que ya está ahí debajo, ya está el pozo de todo eso. Desde luego, si no existen los géneros, es que no existe la biología. O sea, si la biología no tiene nada que decir, pero entonces cierre usted los estudios, la licenciatura o el grado de biología y los que estudian biología quédense todos en su casa o cambien de carrera. Es decir, esto de jugar con la realidad, pues es como una tomadura de pelo, por una parte. Por otra parte, cuando tú lo aplicas de verdad, deja de ser una tomadura de pelo y se puede convertir en un drama o en una tragedia. O sea, tú no puedes jugar con las hormonas de la gente, con los cambios de sexo, porque esto tiene sus consecuencias, son muchas veces consecuencias graves e irreversibles. Vinculado a esto, en 1968 se publica un escrito que no es hablando de naturaleza filosófica, sino teológica, que es una encíclica de un papa, de Pablo VI, que es el que está en ese momento, que es la Humane Vitae, que en su momento levanta mucha polvareda y de hecho, por lo que yo tengo entendido, el Papa Pablo VI no publicó más a raíz de la oposición que tuvo, no solo externa, sino interna, dentro de la propia Iglesia. Bueno, en ese momento, digamos que un escrito, como ha pasado otras veces en la historia, un escrito no filosófico,
digamos, puede anticipar problemas, puede tener una visión anunciadora de lo que viene más aguda que los propios filósofos profesionales, digamos, que están en ese momento debatiendo. En esa visión, digamos, que alerta sobre el peligro de, básicamente el núcleo entiendo yo que es el peligro de disociar sexualidad y procreación, entre otros temas que abordan, ¿no? Y cómo eso supone un cambio antropológico en la percepción de la persona sobre sí misma. ¿Hasta qué punto, digamos, esto es así? Es decir, ha supuesto esa ruptura, ¿no?, de la sexualidad y la procreación, ha supuesto un cambio antropológico, por lo menos la manera de comprenderse el ser humano a sí mismo, y hasta qué punto eso tiene influencia también en esa percepción de la sexualidad como la actual, ¿no?, de la cantidad de géneros que se entiende que hay, lo que estábamos tocando, ¿no? ¿Esto es así Pues, o...? Yo creo que estás tocando una de las mayores revoluciones que se han dado a lo largo de la historia. Las revoluciones, si hubiera que dividirlas en dos grandes grupos, se podría decir las que son militares y violentas y las que son culturales. Las que son culturales no dejan de ser, no por eso son pacíficas, es decir, te pueden deconstruir, disolver, envenenar una sociedad entera. Por ejemplo, pues la propia la revolución luterana, el protestantismo, ¿no? Pues cómo divide Europa, rompe una unidad impresionante. Esto que tú me estás diciendo, pues es una de las grandes revoluciones porque la sexualidad es una de las dimensiones más profundas y más importantes del ser humano. Se rompe algo que más o menos se conocía y se sabía que eso se podía disociar, esa función unitiva con la procreativa. Siempre se pudo hacer. Lo que pasa es que nunca se había tenido un medio como la píldora tan eficaz. Siempre han existido los anticonceptivos desde la antigüedad. Lo que pasa es que ahora, cuando tú me estás diciendo en el 68, pues son mucho más perfectos y sobre todo tienes la píldora abortiva, que es espectacular en cuanto a su tristemente eficacia. Hasta ese año se había inventado 15 años antes, pero estaba estrictamente prohibida en todos los países. En el 68 ya empieza a ser aprobada en Estados Unidos, en Inglaterra. Y entonces, esto claro que es un cambio espectacular en las costumbres. No es llamativo, por eso, porque no es una guerra mundial, no es una bomba atómica que tú tires, porque sucede en la intimidad de las personas, de los hogares, pero esto tiene consecuencias muy tremendas. Pablo VI, el Papa, cuando escribió la Humanae Vitae, esas son dos palabras latinas que significan la vida humana. Pues Pablo VI ahí coincide con otro de los grandes referentes morales que había en ese momento, que es Gandhi. Entonces, tanto Gandhi como Pablo VI dicen lo mismo. No solo no se van a evitar abortos, porque era una de las cosas que esgrimían a favor de la píldora. Vamos a reducir muchísimo el número de abortos. No solo no los vamos a reducir, sino que van a aumentar, porque también se van a multiplicar las relaciones. Y en el momento en que tú multiplicas, pues unas veces tomarás la píldora, otras no, unas veces funcionará. Y efectivamente los datos han corroborado esa afirmación. Pero lo más grave quizá sea la cosificación de la mujer. Antes tú tenías una responsabilidad si dejabas embarazada a una mujer. Ahora, en este momento, tú la dejas embarazada, pero la responsabilidad es de la mujer haber tomado la píldora. Entonces, allá tú con tu problema eres una irresponsable. Entonces, esto es lo que ha sucedido de hecho. O sea, ya sé que no debería ser así y que habría que exigir una categoría personal al varón, pero de hecho eso no ha sucedido. Entonces la mujer se ha sentido profundamente humillada, cosificada. Entonces eso lo adelanta tanto Gandhi como Pablo VI en esa encíclica. Luego además Pablo VI por ser, claro, es papa, ¿no? Es una persona cristiana, entonces dice, bueno, la postura de la Iglesia respecto a la vida humana es que la vida humana es sagrada, o sea, no soy yo el que la doy, el que la diseño, el que yo simplemente la transmito, pero es sagrada. Por lo tanto, un hijo, un bebé,
sobre todo, es un hijo de Dios. Por lo tanto, la sexualidad, digamos que Dios está comprometido dentro de la sexualidad humana, y está comprometido porque va a infundir no solo un alma inmortal a ese niño, sino porque es él el que ha creado todo, el que ha dispuesto todo el orden sexual. Por lo tanto, cuando tú ejerces la sexualidad, estás pisando terreno sagrado. Entonces, esto yo lo he explicado, por ejemplo, en países como Uruguay, que son países pues muy poco cristianos. Uruguay es un experimento masónico que tiene 2 siglos de existencia, más o menos como otros países hispanoamericanos, pero mejor conseguido, más conseguido. Son muy poco cristianos, entonces todos mis alumnos pues son poquísimos. Pero cuando les explicas esto, el ser humano tiene una sed de Dios, y luego ellos tienen ciertos conocimientos culturales, y cuando les explicas esto, que nosotros no somos animalillos, sino que somos otra cosa, y entre ser primos del mono y ser hijos de Dios hay una gran diferencia, y desde luego eso de que usted está pisando terreno el terreno sagrado, eso les deja bastante impresionados. Y entonces dicen, oiga, entonces esto, ¿y cómo se puede leer esta obra de este papa y tal? Digo, es muy sencillo, muchachos, esto basta con que tecleéis Google y ahí tenéis Humane Vitae, por ser una encíclica, es un documento muy breve. Y impresionados se quedan. Hace poco el divulgador, bueno, el profesor de filosofía, divulgador Ernesto Castro, comentaba en un vídeo una reflexión que me pareció muy interesante, ¿no? Y decía que, a propósito de la formación en filosofía, de la que tú eres conocedor amplio por haber sido uno de los protagonistas, ¿no?, en la formación filosófica, decía que el hecho de restringir la filosofía, de que esté en retirada, lo que hace es que ese hueco que se necesita rellenar de interpretación del mundo acaba siendo ocupado por las ideologías. Es decir, no es una cosa inocua, simplemente el retirar una asignatura, el retirar el protagonismo en los planes de estudios de una materia que parezca más o menos interesante al alumno, no es, digamos, que no es una cosa baldía, sino que realmente tiene unas consecuencias. Y es que al final eso se rellena con las ideologías. Precisamente tu último libro versa sobre las ideologías. Entonces, no sé, tú como profesor, que ya veterano de muchos años, con tu experiencia de la evolución que ha llevado la enseñanza de la filosofía, ¿qué valoración general haces de la situación de la filosofía, de la evolución que lleva en estos años, en cuanto a la enseñanza me refiero, ¿eh? ¿Qué reflexión puedes hacer a propósito de lo que está pasando, pero no solo hoy, sino hace 5 años, hace 10 años, hace 15 años? Bueno, la pregunta que me haces, Rafa, es una pregunta, para mí yo creo que es fácil de responder, pero es una pregunta un poco triste, porque digamos que también los filósofos somos hijos de nuestro tiempo. Entonces ahora mismo la diversidad de posturas y más que posturas, de enfrentamientos y radicalización del pensamiento filosófico es enorme. Básicamente porque toda la gran tradición clásica se ha enfrentado con el pensamiento ideológico. El pensamiento ideológico es profundamente materialista. Entonces, mientras que toda la tradición clásica, desde los griegos hasta la actualidad, ha sido trascendente, es decir, el ateísmo era un fenómeno muy restringido, muy minoritario, las ideologías desde la Ilustración francesa, desde finales del XVIII, son casi todas materialistas. Entonces, eso ha sido como una bomba dentro de la filosofía. En ese sentido, bueno, tú me puedes decir, bueno, ¿y qué problema hay en que una filosofía sea materialista? Digo, bueno, pues hay serios problemas, porque, como decía Nietzsche, pues Dios ha muerto, que es lo que en el fondo nos interesa, viva el superhombre. Pero claro, el superhombre al final es un supercafre. También Dostoyevsky lo explicó muy bien: si Dios no existe, todo está permitido. Y ese todo está permitido ya lo hemos comprobado en la cantidad de enormidades que hemos visto. Si a ese materialismo de las ideologías tú le unes la plaga del relativismo, claro, el relativismo no es algo, como tú decías, algo inocuo en absoluto, porque si todo es relativo,
entonces no existe la filosofía. Hay tantas filosofías como seres humanos. No existe la ética, hay tantas éticas como personas. Pero es que tampoco existiría ni la medicina, ni la mecánica, habría tantas medicinas. O sea, todo no es relativo. O sea, precisamente la ciencia es un conjunto de verdades más o menos demostradas. Bien, entonces el relativismo se ha metido en la filosofía de lleno. Eso quiere decir que muchas veces la enseñanza de la filosofía, depende cómo te la enseñen, pues puede ser contraproducente. Platón, esto no es un problema solo nuestro, Platón no aconsejaba estudiar filosofía a la gente joven, decía que hasta que no tengas 30 años, eso lo dice en la República, para la formación de los ciudadanos de la República, hasta que no tengas 30 años, mejor no estudies filosofía, porque si no tienes 30 años no entiendes bien la realidad y puedes sacar, como ha habido posturas de todo tipo, puedes sacar la extraña conclusión de que la verdad no existe. Entonces, claro, es peor el remedio que la enfermedad. Bueno, dicho esto, eso es en plan negativo, pero eso es real. Dicho esto, también tengo que decir que el desconocimiento, pues la filosofía se puede enseñar muy bien, con mucho sentido común, con mucho criterio, y poniéndonos en ese caso, pues si tú no enseñas filosofía, pues es como si no enseñas lenguaje o como si no enseñas matemáticas, o peor todavía, porque al fin y al cabo es la única asignatura que se enfrenta a lo que decías antes, al sentido de la vida. Solo hay una cosa más importante que la vida, que es el sentido de la vida. Y sobre ese asunto solo se pronuncian dos instancias, dos académicas, la filosofía y las religiones. Entonces, por eso son tan importantes ambas asignaturas. Entonces, si usted está dispuesto a no enseñar matemáticas, pues entonces yo le diría, pues muy bien, pues quite la filosofía. Entonces, ¿con qué nos encontramos si tú con estos planes de estudios, que además de quitar estas asignaturas, pues dan muy poca importancia a las humanidades y permiten pasar curso con asignaturas suspensas? ¿Con qué nos encontramos? Pues con una degradación de lo que es la educación. Y de forma que, como dijo Luis Lewis, C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, pero también el autor del famosísimo ensayo La abolición del hombre, pues como dijo Luis, si usted quita estas cosas fundamentales, si usted, por ejemplo, renuncia a la ley natural, porque no existe la ley natural, no existe la verdad, entonces usted lo que va a educar o deseducar son monos con pantalones. Tú dices, uff, qué fuerte. Sí, pero tú y yo que somos profesores, pues resulta que eso lo hemos palpado, lo hemos visto. Y hay veces que lo que tenemos enfrente en un aula son monos con pantalones. No por su culpa, ellos no tienen la culpa de nada de esos chicos. Al contrario, son las víctimas de la mala educación que les hemos dado nosotros. Mercedes Ruiz Paz, una excelente pedagoga madrileña, en su libro Los límites de la educación, dice: tengo la sensación de que unos millones de adolescentes en este país, unos millones de adolescentes de 13 a 18 años, están siendo educados por otros millones de adolescentes de 30 a 40 años. ¿A quién se está refiriendo? No solo a sus profesores, sino a sus padres. Entonces, eso sí que es grave, porque claro, tú dices, bueno, el problema de educación es que fíjate cómo están los jóvenes y tal. No, 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 no. Con los jóvenes usted puede conseguir lo que quiera, si lo hace bien. Ahora, si usted es un irresponsable o es un inútil, y ministros de educación tenemos un montón de irresponsables y inútiles, y lo que está haciendo el Ministerio de Educación durante años en este país es, como antes se decía, de juzgado de guardia, pues lo que tiene, pues esto es lo que cosecha, ¿no? Generaciones de monos con pantalones. En lugar de favorecer la igualdad, es todo lo contrario, favorece la desigualdad, porque si tú te quieres educar bien, no te queda más remedio que llevar a tus hijos a ciertos centros privados muy caros y, por supuesto, pagarle una educación en el extranjero. Y cuando antes los centros públicos en España tenían un nivel impresionante, ¿no? Ahora todavía quedan algunos, claro, todavía quedan. Bueno,
Tengo más cosas que preguntarte, pero si no se me va a ir el tiempo y yo no te quería dejar escapar vivo de aquí sin que nos hablases de cómo escribes los libros. Entonces, sí que me gustaría que nos contases cómo te planteas un libro, un ensayo, o sea, qué esquema, cómo te planteas tú un ensayo, o sea, cuando decides que vas a hacer un ensayo, cómo te lo planteas, y cuando decides que vas a hacer una novela, cómo te lo planteas. La primera idea es, tengo que contar algo que sea interesante. Por interesante entiendo no solo ameno, sino que sea enriquecedor para los lectores. O sea, yo tengo que dar un mensaje, tanto si es una novela como si es un ensayo. Por supuesto, si es un libro de texto, pues ya la asignatura. Entonces, ese mensaje muchas veces, si me dices las novelas, pues tú antes citabas Querido Bruto, o pues el mensaje de Querido Bruto es, voy a transmitir toda la riqueza del mundo grecolatino, toda la riqueza intelectual, y la voy a poner en boca de Julio César, que con lo cual pues es un protagonista muy vendible, ¿verdad? Bien, con lo cual estás enriqueciendo porque estás hablando de política, estás hablando de arte, estás hablando de filosofía, estás hablando de historia. Bien, eso es muy bonito. ¿Y para los ensayos? Para los ensayos, pues el último que tú has citado, el último escrito es El mundo de las ideologías. ¿Cómo naces siempre? Porque tú ves que hay una necesidad, o sea, ves que hay algo que no está bien explicado, porque tú mismo no encuentras libros en el mercado. Y dices, bueno, pues esto, si no está bien explicado, pues no sé, lo voy a explicar yo. Entonces, ¿qué pasa con las ideologías? Las ideologías, claro que están súper estudiadas. Lo que pasa es que yo no encontraba ningún libro donde las empaquetara todas, formaban parte de otro, o había monografías, porque hay muchas monografías sobre el marxismo o sobre los nacionalismos, pero yo quería la docena de ideologías en un solo libro, y no las quería dentro de una historia general del pensamiento contemporáneo, como existen libros de esos. Y luego, lo que provoca el libro es una pregunta que yo lanzo en clase inocentemente un día a mis alumnos de Pamplona y les digo, ¿ustedes entienden el mundo en el que viven? Y ante mi sorpresa me dicen, pues no, la verdad es que no mucho. Y yo dije, caramba. Entonces al año siguiente repito la pregunta y me responden lo mismo. Entonces investigo un poco más y pregunto a la generación, a gente de la edad de sus padres o de la edad de sus abuelos. Y entonces ahí hay gente que me dice, esto no hay quien lo entienda. Y yo digo, bueno, pues efectivamente tenemos un problema. Segundo, si alguien tiene que explicarlo, es un profesor de filosofía, no se lo puedes pedir a un biólogo o a un matemático. Entonces digo, bueno, entonces, ¿cómo explico yo esto de forma que se entienda bien? Hasta que di con la clave, dije, bueno, el mundo es tan complicado porque esto es como un terreno de juego donde en lugar de haber dos equipos, hay muchos. Entonces, claro, menudo caos, ¿no? O sea, es que no hay dos equipos. Y además no se sabe a qué juegan, o sea, porque no hay unas reglas conocidas que se respeten, sino que lo que sí se sabe es que aquí todos van contra todos y cada uno va a su bola a por lo suyo. Lo suyo es siempre una parte de la tarta. La tarta es el poder. O sea, nosotros queremos el poder. O el poder político, o el poder militar, o el poder económico, o el poder cultural. Quedaros con esta idea básica. O sea, aquí lo que queremos es el poder. ¿Quiénes son esos equipos? Las ideologías. ¿Lo habéis pillado, muchachos? Ah, pues sí. Segunda pregunta. ¿Qué son las ideologías? ¿Alguien lo sabe? Entonces, bueno, como es gente que ha estudiado en el bachillerato de filosofía, me dicen, bueno, las ideologías son filosofías. Digo, ya, pero casi todas las filosofías no son ideologías. ¿En qué se diferencia? De hecho, hasta el siglo XVIII no existe ni siquiera la palabra. Entonces, eso ellos no lo saben, claro, es mucho pedirles. Digo, bueno, pues ya os lo digo yo. Las ideologías son filosofías que en lugar de pretender entender el mundo, lo que quieren es cambiarlo rápidamente y en profundidad. Eso en historia tiene un nombre técnico, que es revolución. Por lo tanto, en dos palabras, las ideologías son filosofías revolucionarias. ¿Qué tienen en común? Entonces, pues porque claro, para entender un abanico tan amplio, si quieres entenderlo, tienes que explicar qué tienen en común. Entonces, bueno, pues tienen en común, primero, una utopía. O sea, te prometen siempre un mundo feliz. Si usted me sigue por el camino de la ciencia, del conocimiento, por el camino de la revolución, por el camino de la libertad sexual, por el camino de vamos a ganar mucho dinero,
Pero esa utopía, que nunca se va a cumplir porque es una utopía, necesita una revolución, que unas veces es, como te decía antes, militar, como el marxismo o los nacionalismos, y otras veces es una revolución cultural. Y por último, casi todas tienen una visión materialista de la vida, o sea, es una forma de decir que son anticristianas. ¿Por qué? Porque todas son hijas de la Ilustración francesa. La francesa, no la inglesa, ni la española, ni la portuguesa, la francesa, que es profundamente anticatólica, entonces, asociada con la masonería. Entonces, si usted entiende esto, pues ya ha entendido mucho de qué es lo que está pasando. Y si luego me permite explicarle durante unas cuantas clases o menos, a lo mejor en 2 clases, y le dedico 10 minutos a cada ideología, entonces usted ya ha entendido bastante qué pasa con el mundo contemporáneo. José Ramón, tengo aquí, pero no nos va a dar tiempo porque es que yo no sé lo de Zoom cuánto rato nos aguanta. Me suena que era 1 hora, no sé si lo habrán alargado. Yo te voy a hacer un pequeño... Pero yo no aguanto 1 hora, ¿eh? Ojo, Rafa. Vale. Bueno, yo te voy a hacer un pequeño cuestionario, que es el cuestionario de Robinsones, pero antes, como llegan las Navidades, y yo continuamente a los seguidores del canal les digo, leed, informaos vosotros, documentad y tal, pero es verdad que no les doy pista, les digo, leed, como cuando te dicen, estudia, pero ¿estudia qué? Yo qué sé, bueno, y nunca les digo que leer. Entonces, ya que te tengo a ti, que de libros sabes muchísimo, muchísimo, no solo por los que has escrito, sino por los que has leído. Si para estas Navidades nos pudieras dar el consejo de 10 títulos, por ejemplo, que pudieran tener que ver con el pensamiento, con entender el mundo, con la filosofía, no netamente filosóficos, pero al alcance, digamos, del lector medio, si me pudieras dar 10 títulos, te lo agradecería. Yo encantado, Rafa, y si me permites, ya que soy profesor de filosofía, pues permíteme que te hable de, voy a romper una lanza por los clásicos tanto antiguos como modernos. Entonces, yo empezaría por Homero con la Odisea. Si Homero no hubiera escrito la Odisea, o sea, si no hubiera diseñado a Ulises y a Penélope, a lo mejor tampoco estábamos aquí, porque Homero es como la Biblia para los griegos. Así como los cristianos hemos tenido la Biblia, los griegos no tenían un libro sagrado, pero sí tenían a Homero, que es la quinta esencia del sentido común y de muchas más cosas. Luego pasaría a un diálogo platónico. Tú y yo somos profesores, entonces los diálogos platónicos, en concreto los más asequibles, como la Apología de Sócrates o el Critón, es decir, la defensa de Sócrates ante los que le acusan de haber manipulado a la juventud. Y bien, pues un diálogo platónico. En tercer lugar, ahora si quieres pasamos a Roma. Sí. Entonces, de Roma yo destacaría, por escoger un solo libro, pues las meditaciones de Marco Aurelio. Marco Aurelio es un emperador filósofo, entonces es un caso rarísimo, ¿no? Porque claro, no es una persona, no es un académico que ha dado clases, sino que es un emperador que está todo el día peleando con un imperio que está en su máxima extensión. Y entre guerra y guerra, pues en el tiempo libre que le queda, pues va escribiendo pequeños aforismos, pequeñas frases recogidas en un librito precioso, delicadísimo, que se llama Meditaciones, que es la visión de la vida de un emperador que es estoico, la visión de la vida del estoicismo, que es una de las corrientes filosóficas morales más importantes de la antigüedad. Bien, Marco Aurelio, Meditaciones. En cuarto lugar, podemos dar el salto entre la edad antigua y lo que viene después. O sea, el último romano y el primer europeo. Pues en ese puente está, y el primero que lo cruza es San Agustín. Entonces, San Agustín es un genio. Bueno, y San Agustín recomendaría sus confesiones, así como Meditaciones de Marco Aurelio, confesiones de San Agustín. Con Marco Aurelio estamos en el siglo II y con San Agustín en el siglo IV. 4, 5. Las confesiones son muchas cosas. Por una parte es un tratado de psicología espectacular. Por otra parte es una oración a corazón abierto. Por otra parte es el proceso de conversión de un playboy, un tipo que tenía amigos, dinero, mujeres por todos los sitios y que era un auténtico triunfador. Cómo se da cuenta de que por ahí no va a ningún sitio, de que está gastando su vida miserablemente. Y cómo descubre la verdad, en este caso la verdad es cristiana, y cómo no solo se convierte, sino que además al poco tiempo pasa a ser sacerdote y obispo y santo. Bueno, luego doy un salto muy
importante porque no me atrevo a recomendar la Divina Comedia de Dante, porque es muy compleja y esto no es para todos los públicos. Entonces salto directamente al Siglo de Oro español y para recomendar, pues si quieres, la versión que tiene la Real Academia del Quijote, que es una versión reducida, que la reduce Pérez Reverte muy bien. Y si no, el Quijote sin más, aunque no te lo leas entero, o sea, No, es no, que el no tengo Quijote sin tiempo. más. Que aquí los seguidores de Polizón y Náufrago se leen el Quijote sin pestañear. Pues eso me parece muy bien, Hay que porque coger vocabulario. Hombre, que está bien, no me he leído la de Pérez Reverte, pero vamos, que se animen, no, que se animen. yo te diría Y luego que además es un libro que conforme vas leyendo, yo por lo menos mi experiencia, no sé. te va gustando más. Sí, eso es. Al principio empiezas, claro, tienes que habilitar el cerebro para que vaya metiéndose en la dinámica de la obra. Y yo creo que es que el propio Cervantes va cogiéndole gustillo. Entonces, lo Sí, que sí, escribe sí, sí, uno sí, lo sí. transmites al lector y yo creo que se va animando, le va cogiendo cariño al personaje. Al principio lo vapulea mucho, no lo quiere. Yo creo que no lo quiere. Pero yo creo que da la sensación que poco a poco se va encariñando con él, lo va tratando de otra manera, es más comprensivo con él y al lector le contagia esa sensación, ¿no? Yo tengo esa impresión personal, yo así la he vivido a la lectura del Quijote. Eh, entonces el Quijote, Rafa, y contemporáneo, estrictamente contemporáneo de Cervantes es Shakespeare. Entonces tú me dices, ¿de Shakespeare qué? Pues cualquier cosa. Todo es Shakespeare. Pero vamos a empezar por lo más famoso. Lo más famoso son las tragedias, las grandes tragedias. Hamlet, Macbeth, El Rey Lear, Otelo. O si quieres las grandes tragedias históricas, pues Enrique V, que además puedes verlo en versión cinematográfica protagonizada por Kenneth Branagh, Enrique V, Ricardo III, Ricardo II. Bueno, pues Shakespeare, de lectura obligada. Y luego, si quieres, nos pasamos nos vamos al siglo XIX y el mejor de los novelistas, quizá del XIX, o por lo menos de los ingleses victorianos, es Dickens. Entonces, ahora que estamos cerca de Navidad, pues puedes leerte, por supuesto, Canción de Navidad, la que le dio una fama, de lo primero que escribió, que le dio una fama enorme. Y luego ya, pues cualquiera de las grandes obras también famosas y también llevadas al cine. Eh, mmm, Contemporáneo de Dickens, un español que es quizá el mejor novelista español. Dice, ¿cómo? Pero no es Cervantes. Dice, bueno, Cervantes es el autor de la mejor novela, pero escribe muy pocas novelas más y desde luego muy por debajo del Quijote. En cambio, tenemos a Galdós, que escribe Digo, como el muchísimo. mejor novelista, no me digas a Galdós, me enfado, pero no, lo has bien, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Ah, bueno, claro, Zaragoza. No, bueno, Pues, Zaragoza y todo. Bueno, desde luego la serie sobre todo la los, primera serie de los episodios los nacionales, episodios me nacionales. parece una maravilla. O sea, es que te metes. Es que realmente es una lección de historia, pero de historia sumergiendo. Es un Matrix de la época del arranque del siglo XIX. Es impresionante. Y bueno, y luego Bueno, otros pues Misericordia, todas estas obras, pues a mí me gustan mucho. O sea, es que realmente tiene una pluma Galdós impresionante. Pero los Bueno, pues episodios nacionales, la primera serie, es que es una maravilla. Es una novela de aventuras, pero qué bien, qué bonito. ya lo has dicho tú, Rafa, por lo tanto te lo agradezco. Ya Sí, no tengo nada yo más que decir cuando, no, sobre de verdad, Galdós. solo te voy a decir una cosa, reforzando lo que dices. Yo cuando he leído a Galdós, yo que he escrito alguna cosita, siempre he pensado, me dan ganas de dejar de escribir. Porque digo, después de esto, o sea, ¿pero quién va a escribir? O sea, ¿pero cómo vas a escribir después de esto? Es que yo me impresiono, ¿eh? De esa Galdós y dices, No, o sea, sobra lo esa, demás, ya este hombre ha escrito que ya no tiene sentido seguir. no, eso es una mala conclusión, Rafa, porque la Pues conclusión sí. tendría que ser, voy a intentar imitarle todo lo que pueda. O sea, no voy a conseguir, pero le voy a imitar. Por lo tanto, yo voy a mejorar bastante gracias a esta imitación. Bueno, entonces nos quedan dos. El siguiente sería Dos. uno de los grandes rusos. Aquí vamos repartiendo también por nacionalidades, ¿no? Uno de los grandes rusos que es Dostoyevsky. Entonces, pero claro, no voy a recomendar los Karamazov, ¿no? Sino Crimen y Castigo, que aparentemente es una novela policíaca, pero solo aparentemente, porque resulta que hay un trasfondo ético, moral, filosófico, porque es la tesis del superhombre de Nietzsche puesta en juego. Bien, Crimen y Castigo. Su fama le avala, le precede, no voy a decir nada más de Dostoyevsky. Y el último sería un psiquiatra de
de los muchísimos libros que hay sobre los campos de concentración nazis, pues yo creo que el mejor es el de Viktor Frankl, un psiquiatra vienés austríaco que salva la vida y vive para contarlo, y escribe un ensayito que se llama El hombre en busca de sentido. Mis alumnos, cuando leen El hombre en busca de sentido, me dicen: profesor, este ensayo es mucho mejor que, bueno, más que es un ensayo y es también una, digamos, una autobiografía ceñida a esa etapa. Este libro es mucho más interesante que una novela de aventuras, ¿sí? Digo, efectivamente, y además te enseña un montón de cosas sobre el sentido de la vida. He dicho, Rafa. Pues muchísimas gracias, me tomo nota de todas las recomendaciones, yo creo que me he leído, hombre, Shakespeare no me lo he leído, desde luego, pero bueno, me tomo nota porque alguno va a coger yo. Yo, por cierto, se lo decía, hay un canal que se llama Daniel Sin Cuartel, que es un joven que está realizando la tesis doctoral sobre Viktor Frankl. Y yo se lo comentaba que yo Viktor Frankl siempre le veo, y luego además me parece que en la tesis ha metido algo de Ortega. Digo, ojo, parece la psiquiatría desde la razón vital. De verdad, o sea, me parece una aplicación de la razón vital al campo de la psiquiatría. Oye, bueno, me gusta esa idea. Sí, bueno, pues ahora vamos, ya para cerrar, te libero a partir de que me contestes al cuestionario de Robinsones, que son 10 preguntas para conocerte un poco más fuera de la tarima del ámbito académico. Entonces, vamos con el cuestionario de Robinsones. Vamos allá. Una canción. No tiene por qué ser, tiene que ser la que te venga, no tiene por qué ser la canción de tu vida, una que te guste. Mediterráneo, Serrat. Ah, muy buena. Un cuadro. La chica de la perla, de Cermier. Ah, pues qué bien, qué rápido. Un plato que te guste. Chipirones. Muy bien. Merluza a la romana. ¿Cómo se nota que eres del Cantábrico? El cuarto, una película. Amor bajo el espino blanco. Jolín, esa ni la conozco. Bueno, me la tomo nota. Una frase... Vaya, amigo, esto es para provocar al personal. Era de Zhang Yimou, ojo. Zhang Yimou. Pues a ver si no lo conozco, no tengo el autor placer. El autor del Camino a casa y de Vivir. Bien. Amor Vivir sí que la he visto, esa me gustó mucho. El abuelito pues que se va a morir. Vale, pues una frase, refrán, cita, algo que te resulte sugerente. Sí, pues si quieres un verso de Borges, 2 versos de Borges. Para mí soy un ansia y un arcano, una isla de magia y de temores, como lo son tal vez todos los hombres. Qué bueno. O si quieres, bien. No, pero eso es muy largo. Si quieres, Platón. Platón, ¿cómo podemos saber lo que nos conviene sin saber quiénes somos? Muy bien, bueno, muy bien, cogemos los dos. 3 cosas que llevarías a una isla desierta y no vale compañía. Tiene que ser cosas. Cosas, pues me llevaría... Suponiendo que tienes comida y agua, ¿eh? No tienes que llevar comida y agua. Pues me llevaría bolígrafos y papel para escribir. Y me llevaría unos buenos libros. Y me gustaría tener una barca y unos remos. Por si acaso se complica la cosa. Muy bien. Una cualidad que aprecias especialmente en una persona. Cuando conoces a alguien, una cualidad que especialmente te toca. Pues la empatía. Empatía significa que te mira con afecto, que te escucha. O sea, no hay empatía si no hay escucha. O sea, que es capaz de hablar, pero claro, para dialogar hay que escuchar. Y bueno, y empatía significa que tiene que tener también digamos, una visión de la vida, si no parecida, tiene que ser educado, tiene que tener un nivel intelectual también, o sea, de forma que el diálogo no se reduzca solo a trivialidades. Eso entiendo yo por empatía. Muy bien. Por ejemplo, contigo hay mucha empatía, Rafa. Muy bien. Bueno, pues a ver, cuando vengas a Zaragoza, llámame. Mira, a ver. Mira, a ver. Y al revés, un defecto que te molesta, una cosa que una persona se te atraganta. La falta de educación. O sea, la falta de educación que normalmente, lógicamente, no es
advertida por la persona que la tiene, ¿no? Pero a la hora de hablar, de imponer sus ideas, a la hora de, no sé, de comportarse, de vestir, hay cierta zafiedad, grosería que últimamente pues está creciendo en España, quizá también por culpa de ciertas películas que se ven o series donde también hay un poco de zafiedad y de mala educación, ¿no? Entonces se cuela, se baja un poco el nivel. Sí. Bueno, esta te la voy a hacer, aunque realmente nos has contestado con creces hasta un libro, pero bueno, nos has dado 10, nada menos. Tú vas para matrícula de honor. Bueno, Sí. pues oye, un libro. Autorretrato con radiador. ¿Y ese de quién es? Ese no había oído. Vale, ese es de un escritor francés actual que se llama Christian Bobin. Leído Bobin, de Bobo, Bobin. Christian Bobin, Autorretrato con radiador. Y si quieres, bueno, ¿te puedo dar otro? Sí, por supuesto. Vale. Marisa Madieri. Marisa Madieri es una mujer que ya murió y que era la esposa de Claudio Magris. Bien, entonces Marisa Madieri tiene una autobiografía deliciosa que se llama Verde Agua. No he oído ninguno de los dos. Verde, bueno, tú cuando los leas te van a fascinar, Rafa. No es que no son libros difíciles en absoluto y a cualquier lector le pueden fascinar, pero si el lector es bueno, como es tu caso, o sea, si eres un lector habituado a leer, a mis alumnos buenos lectores les fascinan ambos libros, más a las chicas, Autorretrato con radiador y Verde Agua. Bueno, a mí hay libros estos que se dice que son femeninos que me han encantado. El despertar de la señorita Prim me encantó y se supone que es así como muy femenino. Nubosidad variable de Carmen Martín Gaite me encantó también, que se supone que es, bueno, que me tomo nota porque me los voy a leer, ya te lo digo. Y por último, ya, para cerrar como colofón, un deseo. Con todo el campo abierto, un deseo, el que tú quieras. No, es que no sé si decirlo. Yo diría cualquier cosa porque desaparezcan los políticos que tenemos en este momento en España. Bueno, pero que vean unos mejores, que siempre se puede empeorar. O sea que no, yo creo que es imposible empeorar lo que hay. Entonces, cualquier cosa que viniera, pues sería para mejorar. O sea, que desaparezcan los que nos gobiernan, incluso que desaparezca la mayor parte de la no oposición, porque aquí no hay oposición. Entonces, a mí me parece una irresponsabilidad enorme, ¿no? O sea, que con la que está cayendo los señores de la oposición estén prácticamente de vacaciones. Bueno, salvo honrosas excepciones, ¿eh? Entonces, pero bueno, la gente que nos gobierna fuera, cuanto antes, fuera. O sea, yo creo que España no se merece un desgobierno de esta categoría. En fin, sé que estoy pidiendo un imposible. Bueno, porque... no, pero un deseo, oye, un deseo podía ser la luna, sí, Te quiero decir que esto estaba abierto a todas las posibilidades del mundo. Sí, ese es mi deseo. Muy bien. Bueno, José Ramón, que 1.000.000 de gracias, que ha sido muy amable y bueno, pues que animo a los seguidores del canal a que leáis los libros de José Ramón, desde luego. O sea, lo vais a ver porque es muy, muy divulgativo, muy didáctico y luego, sobre todo, yo creo que usas muy bien las imágenes, los ejemplos. O sea, los ensayos son muy ágiles porque pones casos concretos y que ayudan a entender, o sea, en un golpe de vista, el ejemplo no mata la categoría, en este caso al revés, o sea, la solidifica, está muy bien pensado. Yo creo que son libros muy pensados, muy meditados y bueno, y con el bagaje que llevar de lecturas, de experiencias y demás. Entonces, y luego las novelas igual. Desde luego, o sea, hay algunas ya, eso que se dice imprescindible, que a mí me da un poco raya cuando dicen imprescindible. Bueno, yo desde luego tengo pendiente el de Querido Bruto, me acuerdo cuando lo lanzaste, pero desde luego, o sea, que el de Vigos Vivaldi, por ejemplo, ya sé que es el más conocido posiblemente, tiene un alcance enorme, pero bueno, desde luego animo a leerlo y bueno, y todos los demás. Ya digo, si el nivel es este, pues desde luego todos los libros. Que hasta ahora, solo tengo que decir que hasta ahora no me he defraudado ninguno de los que le he leído. Y ya digo que incluso me he animado a leer a Chesterton gracias a él, o sea que no digo más que eso. Que muchísimas gracias, José Ramón. Rafa, quedas nombrado agente literario de este humilde amigo. Puedes ponerlo me lo quedo. Puedes poner una tarjeta de visitas, agente literario. Muy bien. Bueno, muchas gracias, amigos.
Nos vemos en Zaragoza o en Burgos, pero nos vemos cuanto antes. Algo tenemos que hacer y lo celebramos. Me despido del canal y me despido ahora de ti. Dejo de grabar. Bueno, hasta la próxima, polizones, y espero que disfrutéis. I'm gonna be the man who's working hard for you. And when the money comes in for the work I do, I'll pass almost every penny on to you. When I come home